Tenemos ya la primera entrevista de la jornada. Estábamos en contacto ya con el Procurador General del Estado, don Wilfredo Chávez, a quien le saludamos desde La Razón Radio. Buen día, Procurador. Le saluda Rubén Atahuichi. Estoy junto a mi compañera Ana Rosa Guzmán. ¿Cómo está? Buenos días, Rubén. Buenos días, Ana Rosa. Un gusto estar con ustedes, pues, y adelante, ¿no? Ya son 2 días, 3 días más bien, de la sentencia contra Yanine Áñez en el caso Golpe de Estado 2. Que vienen adelante, han habido repercusiones, fuertes declaraciones ayer del expresidente Carlos Mesa, como decíamos en nuestra transmisión. Él fue protagonista central de la crisis postelectoral de 2019, siendo candidato, además habiendo participado de las reuniones extralegislativas en la Universidad Católica. Fue quien también dijo que la sucesión fue totalmente constitucional y la sucesión fue impecable. ¿Qué es lo que viene en adelante, Procurador? Recordar a nuestra audiencia de La Razón Radio, como también de Radio Monumental, la Procuraduría General del Estado es parte acusadora conjuntamente con el Ministerio de Gobierno y la Presidencia de la Cámara de Senadores, en este caso de la proclamación de Yanine Áñez, que ha tenido sentencia de 10 años el pasado viernes. Buen día, Procurador. Sí, buenos días nuevamente. Efectivamente, somos sujeto procesal dentro de ese proceso que ha llamado Golpe de Estado 2. La forma de nuestra participación ha sido absolutamente técnica, como ha visto la población a través de las distintas intervenciones que han tenido nuestros abogados, bajo supervisión permanentemente propia de mi persona, como autoridad de esta oficina. Tenemos que decir que la sentencia que se ha impuesto es una sentencia que todavía necesita ser, necesitamos escuchar los argumentos, los fundamentos que hacen a esta parte dispositiva que se ha leído el viernes en la noche por parte del presidente del Tribunal de Sentencia Primero, Anticorrupción, puesto que solo eso nos daría cuenta de los elementos más importantes para ver si efectivamente la Procuraduría va a ejercitar primero algún recurso o no en contra de esta decisión. Una situación creo que es importante analizar es la imposición de una pena, pero también, por supuesto, los elementos que motivan esa pena. Jurídicamente hablando, tenemos que ver eso, obviamente, establecer qué elementos hacen a esta verdad jurídica que ha surgido ya en su parte dispositiva, pero que necesitamos conocer los bolivianos y bolivianas a objeto de ver qué acciones seguir. Efectivamente, ha habido repercusiones políticas de los actores que han estado en el golpe de Estado. Naturalmente defienden una serie de tesis que han sido absolutamente desbaratadas en el ámbito judicial. Todas las tropelías que se han cometido en esos días de asalto al poder público y de posterior robo absoluto a las arcas del Estado, pues que al momento parece que no cuentan para quienes defienden y quieren cuidar su pellejo, como Carlos Mesa, ¿no? No hay otra posición, no hay otra situación que explique la desesperación de este señor en tratar de defender lo indefendible. Ellos saben perfectamente lo que ha ocurrido. Como todos los bolivianos sabemos que nosotros hemos vivido un ataque permanente al Estado, un ataque permanente a las personas y a las autoridades de ese entonces. No es otra cosa que hayan quemado, se hayan dedicado a quemar casas, golpear familiares, perseguir dirigentes. Todo eso en un contexto de golpe de Estado permitido por la policía y luego por las Fuerzas Armadas, pues ya habían sido negociadas sus cabezas con el padre de Camacho, por ejemplo. Él mismo lo confesó, cosas de ese tipo. En todo caso, queremos saber y leer los fundamentos de la sentencia. La prueba que se ha aportado es prueba documental, es decir, prueba escrita, papeles, documentos, y por otro lado, pruebas testificales. La exclusión probatoria ha sido mínima en lo que hace por supuesto, los aspectos técnicos, que son las reglas de introducción de prueba dentro del proceso, y estamos tranquilos porque nuestra participación ha sido, les reitero, en ese sentido. Los epítetos técnicos, o perdón, políticos que vierten el señor Mesa y otros más, creo que salen sobrando y debemos esperar todos la lectura íntegra de la sentencia para luego dar algún criterio, digamos, mayor en respuesta a estas palabras que se han vertido, sobre todo ayer, ¿no? Por esta persona que no se cansa de perder elecciones, pues no ganó ninguna, no fue elegido para presidente, no fue para vicepresidente y de hecho no ganó la elección, sino en el Parlamento, del acuerdo al sistema que existía entonces, se le dio el gobierno a una coalición enorme a Sánchez de Lozada, el asesino de octubre, y Carlos Mesa. Estamos hablando de esa persona. Entonces nosotros creemos que claramente
Estamos ante una situación jurídica muy importante para el país. La justicia se ha pronunciado, falta todavía conocer el resultado final de esta declaración que se ha hecho por parte del Tribunal de Sentencia, pero ya es muy importante el avance. 10 años que debe cumplir privada de libertad la señora Yanine Áñez Chávez, puesto que eso ha determinado ya un tribunal. Naturalmente, esta situación, esta decisión judicial va a esperar de su lectura completa y los recursos que habilitan la ley para que se vayan conociendo mínimamente en 2 instancias la decisión asumida por el tribunal. Es un derecho justiciable, que está ahora previsto en la Constitución del 2009, en el artículo 180, Romano III. De esta manera encontramos que existen pues las garantías, han existido las garantías, y quiero aclarar un tema muy importante. Las autoridades, ninguna autoridad del poder político, tampoco la Procuraduría General del Estado, hemos manifestado algún criterio antes que se conozca esta decisión, precisamente por preservar la integridad, por preservar la objetividad y porque no debía contaminarse de ninguna manera desde el punto de vista político la decisión que asuma el Tribunal de Sentencia. Ahora estamos en otras condiciones y podamos dar ciertas respuestas a lo que permanentemente han tratado de politizar los miembros de la oposición, o la irresponsabilidad y el desconocimiento total de leyes por parte de Carlos Mesa, ¿no? Eso es también algo muy triste. Desconoce tanto la ley que cree que la ley es hacia él. Tiene un ego tan grande, ¿no? El ego no le puede llegar más, no llegó a ningún título, pero bueno, Carlos Mesa es así y sale con ese tipo de respuestas, de palabras, en fin. Yo creo que eso es muy importante que en su momento se valore para saber ante quién estamos hablando. Y haría bien un estudio psicológico este señor para saber por qué miente tanto. ¿Por qué miente tanto al país? Señor Procurador, también en estos últimos días, después de ver del viernes que se escuchó la sentencia a Yanine Áñez, se habla de diferentes autores intelectuales, diferentes personas que han estado antes y durante la sucesión de Yanine Áñez. ¿Se busca procesar a estas otras personas? Queremos escuchar el texto de la sentencia, como le he indicado hace un momento atrás, para saber también las implicaciones que podrían haber. Lo primero que procesalmente debe hacerse es revisar eso con sobriedad, ¿no? Para ver si ejercitamos el recurso de apelación restringida, que es un derecho que tenemos como sujeto procesal. La Procuraduría en este caso defiende un valor supremo dentro del sistema que tenemos, la democracia. La democracia es un derecho, es un valor, es un principio que nos une a todos los bolivianos y bolivianas, pues ha costado sangre del pueblo recuperarla, no de las élites, del pueblo boliviano recuperar la democracia. Y la ha recuperado el 82 y la ha vuelto a recuperar el 20 de octubre de 2020. 2 veces, con su voto. Aquí no hay pititas, no hay llantitas, no hay quien queme las esquinas o quien azote dirigentes, no. En las urnas, democráticamente. Y ese es el camino. Ese camino lo ha dado el pueblo boliviano, es la bitácora que ha dado el pueblo boliviano que debemos cumplir nosotros. Entonces vamos a esperar a ver el contexto de la sentencia para ver qué criterios o si se va a tomar alguna acción legal adicional también en contra de otros sujetos que han intervenido el proceso. Tal vez eso le quita el sueño a Carlos Mesa y sale con tan furibundas declaraciones, ¿no? Debe ser eso, ¿no? Su conciencia sobre todo, si es que la tiene, los muertos que ha ocasionado con su irresponsabilidad. Hemos esperado aquí en la Procuraduría toda una semana que vengan estos sujetos a demostrarnos el fraude, porque la OEA no lo ha demostrado. Y hemos comparado acta por acta. Hemos hecho un acto de comparación, acta por acta, aquí en el Alto. Y hemos demostrado que efectivamente fraude no ha existido. Entonces, ¿de qué fraude hablaba este señor? Para luego llenarse la boca. ¿Qué fraude? ¿Él ha demostrado algo? La OEA, que se oculta ahora y no quiere dar una sola muestra de cómo supuestamente ha llegado a esos resultados, ¿ha dado algún resultado? Informes internacionales de diferentes universidades serias han demostrado que efectivamente no ha existido fraude en Bolivia. Entonces, pues, el argumento del fraude se cayó. Pero eso ha quedado como una espina en muchas personas y que odiaban al presidente Evo. Puede ser de su derecho, ellos podían tener diferencias, pero ese odio no podía llegar al asesinato y al toma del poder de manera golpista, de manera violenta, arrebatando a los bolivianos la democracia. Felizmente el pueblo ha pensado y en un año exactamente le ha devuelto democracia al país con el 55.1%. Eso es irrebatible. En consecuencia, pienso yo que esa conclusión
histórica y política no la va a cambiar Carlos Mesa ni otro dirigente, por más grandilocuentes criterios que viertan. No es así. La verdad es una sola. El pueblo ha juzgado y el pueblo ha decidido en octubre. Y sabía el pueblo boliviano, pues uno de los temas centrales en el debate era que si el MAS volvía al gobierno, iba a haber justicia para esas víctimas. Lo que buscamos en el fondo es eso. Este es un primer paso. Veremos luego en adelante cómo nos encaminamos para continuar la recuperación completa, la instauración completa del Estado de Derecho a partir del sistema judicial, que debe dar respuesta a las pretensiones justas de las víctimas de la dictadura de Yanine Áñez, que ahora ha recibido una condena de 10 años. Procurador, estamos hablando con el procurador Wilfredo Chávez a propósito del caso Golpe de Estado 2 y la sentencia contra Yanine Áñez el viernes para nuestra audiencia de la radio, de La Razón Radio, como también de Radio Monumental. Procurador, a ver, este caso Golpe de Estado 2 ha devenido de un primer caso Golpe de Estado 1, así por lo menos se ha llamado en la opinión pública al proceso que Lidia Patti inició contra Yanine Áñez y otros exfuncionarios de su gobierno de la transición, en un proceso foliado inicialmente como caso Luis Fernando Camacho y otros. ¿Cómo es que Luis Fernando Camacho por lo menos no ha sido citado, o por lo menos no lo han vuelto a citar en el caso Golpe de Estado 1, y durante el proceso de Golpe de Estado 2 tampoco ha sido llamado? ¿Ha sido estrategia? ¿Ha sido omisión de parte de los investigadores, en este caso del Ministerio Público? ¿O al final no le ha importado a la parte acusadora que convoquen a Luis Fernando Camacho luego de que éste fuera elegido gobernador y tiene cierta fuerza política? No, de una manera, lo que se ha hecho es un aspecto específicamente técnico. Se han diferenciado dos hechos de investigación, el uno que está iniciado por terrorismo y otros delitos, y el otro que es iniciado por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a la ley, que son delitos propios que ha cumplido o que ha desarrollado con su conducta la ex senadora Yanine Áñez. Es lo que se ha juzgado en este juicio segundo. El otro tiene su ritmo, tiene su proceso, obviamente. La Fiscalía tiene su teoría del caso claramente identificada, todos tenemos eso, y tendrá que tener su ritmo también. Ahora que, digamos, se ha concluido este juicio, deberán encaminarse los otros procesos también que están pendientes contra esta persona. En realidad, la forma de trabajo del Estado tiene diferentes instituciones, como todos sabemos. Nosotros hemos participado en este juicio activamente, lo haremos en el primero, en la medida de nuestra participación y la prueba, en fin, lo que tengamos de argumentos para poder ir deslizándolos en la investigación inicial, en el golpe de Estado llamado 1. Donde claramente también hay sujetos que han participado, pero no en las acciones directamente que han sido juzgadas hacia Yanine Áñez ahora, sino en otras acciones que tienen que ser objeto de investigación y que seguramente se darán cuenta por la investigación fiscal, por el fiscal del caso en cuanto hace al avance de ese proceso. La defensa, como también Yanine Áñez, reclamaba el viernes que el Ministerio Público había desahuciado algunas pruebas, como es el caso del comunicado del Tribunal Constitucional del 12 de noviembre de 2019, como también la ley de ampliación de las autoridades del gobierno transitorio, como también de la Asamblea Legislativa. ¿Qué criterio tiene de esto? ¿Por qué se ha desahuciado esas pruebas? ¿Ha sido a petición de la parte acusadora o en su caso solamente de oficio del Ministerio Público? Ya la prueba se vincula al hecho en concreto. Y el hecho en concreto es que Yanine Áñez ha roto todos los reglamentos de la Constitución al autoproclamarse como presidente de Estado. Entonces, ese hecho se consuma en el momento en que ella, por su propia boca, vierte esas palabras y se hace imponer la banda presidencial. Recuerden todos que ese comunicado del Tribunal Constitucional no tiene ningún valor legal. ¿Por qué? Porque la ley del Tribunal Constitucional establece que solo son tres tipos de decisiones que asume el tribunal las que vinculan al Estado. No son las declaraciones constitucionales que se dan normalmente por las comisiones de admisión, las sentencias constitucionales, ¿no?, y los autos constitucionales. Una declaración de prensa no puede ser de ninguna manera objeto de vinculación alguna
No, yo creo que es un desvarío absoluto para que vean el desconocimiento pues del derecho que se hacía en ese entonces. Y además tómense en cuenta que esa declaración refiere a la sucesión que hubo de Jorge Quiroga el 2001. Sí. Y que si vamos a esa decisión, vamos a ver que funciona solo para la sucesión del vicepresidente al Así es. presidente. Así No es. funciona para el presidente del Senado y diputados. No, no se aplica, no funciona. ¿No? ¿En qué idioma les vamos a explicar? Si leemos el pronunciamiento que han sacado Sí. después de que Yanine ese año se proclama. Después, entonces ha sido después, no es el hecho juzgado, ha sido después. Y peor aún, quieren decir que con una sentencia constitucional se habría reconocido. No hay ningún reconocimiento hacia Yanine Áñez, ninguno. No nos vean con el cuento que el tribunal reconoció o no reconoció. Lo que pasó es que había que los mandatos había que extender, no personalizan jamás en Yanine Áñez. Ese cargo no le correspondía jamás a ella. Es una sentencia que en general establece que se alarguen los mandatos debido a circunstancias ajenas, por ejemplo, la pandemia y otros más que han venido luego, ¿no? Que han de cierta manera dado esa situación. También de facto, ¿no? También de facto ha sido todo esto que ha sobrevenido. No hay reconocimiento como tal. Eso en cuanto, digamos, a la declaración constitucional y eso en cuanto a el entendimiento que tenemos que tener de los razonamientos. Le reitero, el Tribunal Constitucional no ha reconocido nunca a Yanine Áñez como presidente del Estado. Puede haber estado sentada en la silla, que es otra cosa muy diferente, como muchos gobernantes de facto, ¿sí? Estaba sentada ahí, nadie va a negar eso, pero estaba sentada de manera inconstitucional, de manera contraria a la Constitución, que es otra cosa. Entonces, pues ocurren esas cosas, esas situaciones. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, cuando el 79 Natush ha dado su golpe de Estado y seguía vigente el Parlamento, o no nos acordamos un poquito de historia propia nacional, no de afuera, boliviana. Finalmente se fue el dictador y volvió a retornar ese Parlamento, pero ya había sido derrocado el presidente interino de entonces, pues ese nombre le dieron al presidente Walter Guevara. Eso sí, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre del 79. Muy parecido, ¿no? Igual hizo aprobar por decreto a los estudiantes, todo lo que hace un golpista, lo repitió nomás la golpista, ¿no? Pero en este caso creo que el pueblo ha sido quien ha dado una sentencia política, sobre todo en el marco de juzgar si efectivamente ese gobierno había sido o no legítimo o constitucional, y a todo su séquito de golpistas también les dijo lo mismo el 20 de octubre siguiente. Ahora, usted dice que quiere cuidar su pellejo, Carlos Mesa, por las declaraciones de ayer. ¿Es posible un nuevo juicio? ¿Cuál es el recurso o el término jurídico que podría señalar la ampliación de las investigaciones, en este caso, a otros actores? Yo me pregunto, si no hay nada que ocultar, ¿a qué teme Carlos Mesa? ¿A qué teme Carlos? No hay nada que ocultar, ¿a qué teme? Lo que ha hablado, lo que se oponía a que suceda a Adriana Salvatierra, que en realidad le sucedía. Si ha sido perfecta la sucesión, ¿para qué se han reunido con los curas ahí en la Universidad Católica, con los padres, la alta iglesia y esa gente más? ¿Qué tenían que hacer ellos? Carlos Mesa no era nada. Jorge Quiroga y otros más, ¿qué tenían que hacer? Ellos han reunido antes, luego le han convocado recién a la presidenta del Senado, que de hecho debía presidir el país, para ver qué salida le daban. ¿Qué salida iba a decir? Todo era perfecto, ¿por qué no le ha entregado directamente el gobierno a ella? ¿Ah? No había una renuncia escrita, otro tema que se ha considerado también bastante del juicio. ¿Dónde está el papel donde renunciaba Adriana u otro? Cuando las reglas de renuncia las estableció la ley, debe ser, y sobre todo si es mujer, la ley de violencia política y las sentencias del tribunal, debe ser escrita en primer lugar, debe ser voluntaria en segundo lugar, y debe ser presentada personalmente por el renunciante ante el órgano, de manera absolutamente libre. ¿Ha existido eso? Por una declaración en Facebook con la prensa, han dicho Adriana renunció, tal renunció, y luego sale a los 15 minutos diciendo Yanine Áñez, a mí me corresponde. O sea, como si fueras un mercado, ¿no? O sea, no toman el casero, toma el otro y el otro. No es así. La Constitución se detenía en el presidente de diputados Borda, y si no había presidentes, pues no habían renuncias escritas. Ojo, debían ser consideradas las renuncias de Evo Morales y de Álvaro, y luego recién ver qué pasaba. Si en ese momento renunciaba por escrito Adriana y también renunciaba Borda, debía de irse directiva nuevamente, y ese presidente del Senado o presidenta del Senado asumía las funciones de presidente del Estado. Procurador, No. sí. Procurador, ayer también Carlos Mesa, con esto termino esta parte de la entrevista, decía que
no solamente participaron los políticos entonces en la reunión de la Universidad Católica, sino también embajadores. Nosotros recordamos Brasil, España, Gran Bretaña y también la jerarquía de la Iglesia Católica. ¿Van a ser también acusados ellos? Preguntaba ayer Carlos Mesa. La respuesta la tienen los acusadores, decía. Yo ahora le traslado la pregunta. ¿Van a ser implicados estas personalidades que también participaron de las reuniones extralegislativas de la Universidad Católica? ¿Qué respuesta le da a Carlos Mesa? La respuesta la han dado ya. Yo tengo una entrevista de uno de los que ha participado en esas reuniones. Decía, hemos buscado un camel, en esas reuniones decía, y está en un periódico reflejado, Waldo Albarracín. dice, es uno de los padres que ha participado, ¿no? de la jerarquía eclesiástica. Dice, hemos buscado el camino más cercano a la Constitución. Waldo Albarracín también dijo eso, una salida lo más cercana posible a la Constitución. Pero eso no es la Constitución. Claro. Era romperla, están confesando. Yo pienso que todos los que han participado, que sean hidalgos, más bien que lo querían ser verdad, como lo ha dicho este señor. Ya, lo ha dicho en su momento y ya sabemos lo que piensa y sabemos lo que ha pasado. No era respetar la Constitución, era lo más cercano a la Constitución, porque el golpe siempre busca esos matices, ¿no? El golpe del Estado siempre busca darle una vuelta y decir, estamos respetando, estamos refundando, estamos volviendo a la democracia. Un análisis de Foucault dice claramente, son los argumentos de todo golpe de Estado, ¿no? Decir que sí están recuperando la democracia, sí están recuperando las libertades, cuando en realidad tratan de tapar lo que es un golpe de Estado. Yo creo que ahí está bien claro, por sus palabras los conocemos. La investigación dará cuenta de las citaciones que se hagan a todas las personas. Por conducto, quien conoce un delito, participa de él, debe dar una declaración y se verá por parte del Ministerio Público si corresponde o no en su momento imputar algún delito en contra de esas personas o autoridades que deben prestar declaración. Entonces, es lo más hidalgo que hay que hacer. Además, si vemos sus declaraciones en general, son declaraciones de injerencia, si hablamos de esas dos autoridades que se metían a negociar que ¿por qué estaban reunidos solamente con los golpistas, ¿no? El domingo y el lunes? No se había citado supuestamente a la contraparte y además que le correspondía la sucesión que era las autoridades del Parlamento, del MAS y PSP. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Qué complotábamos antes? Claramente dijo Adriana, cuando hemos llegado a la reunión estaban los cafés, ya de varias tomas de café, estaban las sillas, las tazas. Todo esto, pero así era pues, han llegado ya algo que ya estaba decidido. E insistía en que no debía, y daban opciones de supuestas teorías de cómo debía suceder otro, pero no alguien del MAS, lo dijo Jorge Quiroga hace un par de días atrás, lo replicó. ¿Con qué constitución? ¿Dónde está la perfección de la sucesión constitucional? Eso es lo que ha pasado.